Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una revisión muy corta, espero que sea didáctica para ustedes. Me preguntaron cuáles son las enfermedades más importantes, cuáles son las high yield diseases para los exámenes de USMLE. Y he hecho una lista corta en la que revisaremos las enfermedades, los puntos más importantes que hay que saber, pero quiero que tengan en cuenta que los exámenes de USMLE se basan en dos cosas: en preguntar datos relevantes sobre enfermedades muy frecuentes y datos relevantes sobre enfermedades muy raras o que la gente tiene muy poca predilección, como por ejemplo enfermedades neurológicas o mucho más comunes como enfermedades cardíacas, como ejemplo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con una enfermedad denominada catastrófica, que se hace tamizaje neonatal en la mayoría de países y que hay que tener muy en cuenta, en especial en la población caucásica. Y esta es la fibrosis quística. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la fibrosis quística, cómo serían algunas preguntas que te encontrarías en los exámenes, tanto de Step 1, Step 2 o Step 3, más que nada en la parte de bloques de preguntas. Aquí les voy a dejar un link también si alguno de ustedes desea donar algo para esta fundación que está destinada o determinada al diagnóstico y tratamiento de la fibrosis quística en Estados Unidos. Ayuda a pacientes que no tienen la condición económica para costearse el tratamiento, porque el tratamiento es caro. Entonces, si alguno de ustedes desea, pues acá les dejo el link de la fundación de Cystic Fibrosis, de fibrosis quística. Pero bueno, vamos a empezar nuestra corta revisión sobre esta enfermedad. Recuerden que esto es más que nada enfocado en cómo prepararte para los exámenes, pero creo que la información sirve también para el día a día, si te interesa esta enfermedad o si estás en pediatría. Bueno, aquí tenemos una pregunta que dice lo siguiente. Al lado derecho de sus pantallas pueden ver una radiografía. La pregunta dice: paciente de 3 años con historial de neumonías recurrentes y diarrea crónica. Su madre menciona que tiene 3 días con fiebre. A la auscultación hay roncos en ambos ápices pulmonares y crepitantes en la base del pulmón izquierdo y esmate a la percusión. Ahora, en general, la mayoría de preguntas ya te da la información para poder contestar y hacerlo de forma correcta. Muy pocas veces es necesario la imagen que te ponen. Muchas veces la utilizan como un distractor. Entonces, mucha atención cuando vean imágenes. Primero enfóquense en la pregunta. Y bueno, viendo este enunciado y sabiendo el tema que vamos a tratar hoy, pues claramente salta el diagnóstico de fibrosis quística, pero al examen le gusta ir bastante profundo. Entonces he dividido las probables preguntas en preguntas de primer paso, preguntas de segundo paso y de tercer paso. Preguntas de primer paso pueden preguntar sobre el diagnóstico, sobre tratamiento de elección o algo sencillo, pero muy pocas veces vas a encontrar esto. Preguntas de segundo paso sobre genética y microbiología, que son materias básicas que a muy pocas personas les gusta. Entonces, desde ahí ya se vuelve un punto interesante para USMLE para hacer las preguntas. Y las preguntas de tercer paso o algo más complicadas, más complejas,
preguntas sobre efectos adversos, fisiopatología o mecanismo de acción del tratamiento, complicaciones de la enfermedad y cosas así. Ahora, acá tenemos el mismo enunciado, pero la pregunta es cuál es el diagnóstico más probable. Y tenemos varias opciones: síndrome de Cartagener, fibrosis quística, enfermedad granulomatosa crónica, tuberculosis y HIV. Entonces, obviamente nosotros ya sabemos que esto es fibrosis quística, pero ¿por qué no Cartagener, por ejemplo? Cartagener tiene algo de parecido a la fibrosis quística. Hay bronquiectasia, hay sinusitis crónica, y una de las características de este síndrome es que hay situs inverso. Generalmente el más llamativo es la dextrocardia. Pero el Cartagener es una discinesia primaria de los cilios por una falla en la proteína que forma la adeneína, y esta es una enfermedad autosómica recesiva tal y como es la fibrosis quística. La fibrosis quística no tiene el situs inverso y está relacionado a que en el cromosoma 7 nosotros tenemos proteínas que van a ser regulatorias de un canal que es el canal del cloro. Entonces este de aquí va a estar alterado porque hay una delección. Una parte del cromosoma se borra y por ende va a haber una alteración en estos canales. Además que el Cartagener no debería presentarse con síntomas gastrointestinales como tenemos acá en la pregunta. Entonces, enfermedad granulomatosa crónica podría ser otro diferencial, pero no te da mayor detalle que sea este tipo de inmunodeficiencia. Tuberculosis, generalmente las preguntas son bastante como te las dicta el libro o la teoría, y te van a poner detalles sobre afectación de los lóbulos superiores, que no se ve en este caso, es más del lóbulo inferior, incluso está mate a la percusión. Y VIH pues podría causar tanto neumonías como diarrea crónica, pero muy poco probable en un paciente de 3 años, a menos que te den algún antecedente, un paciente de 3 años con la madre que tiene VIH, por ejemplo. Pero si no te dan esos detalles, pues el diagnóstico más probable acá sería la fibrosis quística, obviamente. O si no te ponen cuál es el diagnóstico más probable, te pueden preguntar cuál es el método de diagnóstico gold estándar, que sería el test de cloro en el sudor, donde se utiliza un medicamento llamado pilocarpina para estimular la producción de sudor, y en este pues se va a determinar la cantidad de cloro que hay en el sudor. Cuando hay más de 60.000 equivalentes, pues es el diagnóstico de fibrosis quística. Si está por debajo de esto, entre 40 y 60, es indeterminado, y generalmente se realizan test genéticos para detectar este tipo de alteraciones genéticas en el cromosoma 7, como les mencionaba. Y si es menos de 40, pues es muy poco probable que este test te diagnostique fibrosis quística. Pero hay que estar preparados para ese paso, por así llamarlo, primer paso, un paso sencillo de que con estos detalles en la historia clínica, cómo vas a proceder a diagnosticar o cómo vas a proceder a tratar. En esta pregunta, si quieren ponerse un poco de dificultad en el video, pueden ponerle pausa antes de mencionar las opciones. Aquí vamos a preguntar cuál es el tratamiento de elección. Y hay varias opciones, entre las cuales mencionan medicamentos que van a actuar de forma diferente, que los discutiremos más adelante. El primero es ivacaftor, lumacaftor, N-acetilcisteína y antibióticos. La segunda es ivacaftor, lumacaftor,
Dornasa alfa y antibióticos. El tercero, ivacaftor, lumacaftor, Dornasa alfa, antibióticos y ibuprofeno. En la cuarta, ivacaftor, lumacaftor, Dornasa alfa, antibióticos, intubación endotraqueal. Y la última opción es ninguna de las anteriores. Hay que tomar en cuenta que en este caso hablamos del tratamiento de elección y hay que saber bien lo que dicen las guías. Entonces, tanto el ivacaftor como el lumacaftor son medicamentos que se han venido utilizando ya hace, si no me equivoco, 4 o 5 años. Parece que fueron aprobadas por el FDA por el 2018 o 2019, donde estas tienen una acción muy importante porque la mayoría de pacientes con fibrosis quística tienen una elección, o la mayoría, estamos hablando de más de 2/3 de los pacientes en la proteína fenil 508. Hay una elección de esta. Entonces, estos medicamentos, por ejemplo, el lumacaftor, corrige estas proteínas que no se han desdoblado para mejorar el transporte de las mismas a la superficie de la membrana y pueda haber este intercambio entre cloro y sodio. Y el ivacaftor lo que hace es abrir los canales de cloro. Por eso se dan conjuntamente. Entonces, la pregunta es: ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente con fibrosis quística? ¿No? Porque lo está escribiendo el enunciado. Si se dan cuenta, la mayoría de opciones son similares, difieren por una o por dos opciones de tratamiento. Entonces, ¿cuál es la más correcta? Porque puede ser que todas sean correctas como tratamiento, pero hay una que es siempre la más correcta. Entonces vamos a ver una por una. La primera opción me incluye, ya sabemos que los dos primeros los vamos a utilizar, me incluye N-acetilcisteína y antibióticos. Antibióticos sí o sí. Entonces N-acetilcisteína es el antídoto para la intoxicación con acetaminofén, con paracetamol, pero también se lo utiliza porque tiene un efecto que disuelve el moco dentro del árbol bronquial. Pero los estudios han demostrado que no disminuye la morbimortalidad. Aún así, muchas guías recomiendan su uso, pero no hay un impacto significativo en la mortalidad o en la estancia hospitalaria de este paciente. Entonces puede ser una opción, pero por la N-acetilcisteína está en veremos. Ahora, el Dornasa alfa es un medicamento que va a producir desdoblamiento de las cadenas de ADN en los macrófagos que están produciendo obstrucción, porque lo que pasa acá es que el moco es tan espeso que el macrófago, al ir a realizar fagocitosis, se queda atrapado ahí. Entonces este Dornasa alfa va a liberar todo eso y a despegar los macrófagos de donde estén pegados en el árbol bronquial, produciendo obstrucción. Y antibióticos, pues obviamente porque hay un sobrecrecimiento bacteriano en estos pacientes. La tercera opción incluye lo mismo, pero añade el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio no esteroidal. La cuarta opción quita el ibuprofeno y utiliza la intubación endotraqueal. Y la última opción es ninguna de las anteriores. Entonces, en este caso, ninguna de las anteriores no es. Intubación endotraqueal es muy severo para este caso. No me da ningún dato de distrés respiratorio, de hipoxemia como para proceder a intubar al paciente. Entonces mencionábamos que la acetilcisteína no ha demostrado en los estudios un
poder significativo en reducir la morbimortalidad o la estancia hospitalaria en estos pacientes, nos quedamos entre la segunda y la tercera. Y las guías dicen que los pacientes menores de 18 años o menores de 20 años, si no me recuerdo, hay beneficios en el uso de ibuprofeno en dosis bajas de forma crónica. Entonces, la tercera opción sería la opción correcta en esta pregunta. En esta pregunta nos vamos a ir a genética. ¿Cuál de las siguientes enfermedades está más relacionado al diagnóstico de este paciente? Cuando hablamos de genética, nosotros pensamos, me va a preguntar qué tipo de enfermedad genética es, autosómica dominante, es autosómica recesiva, pero no. Esta enfermedad es autosómica recesiva, pero eso es algo que todo el mundo lo sabe y no te van a preguntar eso, van a ir un poco más profundo. Tú puedes decir, me va a preguntar algo relacionado a si esto afecta a tal cromosoma o cuál es la elección más común, que ya la mencionamos, que es la F508, la mencionamos anteriormente, pero no, nos preguntan cuál de las siguientes enfermedades está más relacionado al diagnóstico de este paciente. Tenemos opciones: síndrome de Down, síndrome de Edwards, Cri-du-Chat, retinoblastoma y síndrome de Klinefelter. Ahora, otra pregunta de segundo paso un poco más profunda. ¿Cuál es el microorganismo que esperaría encontrar en un cultivo de esputo en este paciente con fibrosis quística? Y tenemos 4 opciones: Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Burkholderia cepacia. Hay que tener en cuenta que todas estas bacterias pueden encontrarse en un cultivo de esputo de un paciente con fibrosis quística, pero ¿cuál es la más común o cuál es la que predominaría en la mayoría de pacientes con fibrosis quística? Eso es lo que debemos saber. Y aquí tengo una pequeña duda, quizás ustedes en los comentarios me puedan ayudar, más que nada los que estén en pediatría. Estuve leyendo porque para mí la respuesta sería Pseudomonas aeruginosa, es lo que sale en los textos, pero incluso en esta fundación de fibrosis quística habla de que el Haemophilus influenzae es el que ha tomado ahora el primer lugar por estudios que se han hecho en los últimos años. Pero para los exámenes de USMLE, mi recomendación es que sigan escogiendo Pseudomonas aeruginosa porque hay una colonización crónica en estos pacientes y cuando hay las secreciones demasiado espesa y se forma un tapón mucoso ahí que causa proliferación bacteriana, está aquí, como ya está colonizando el tracto respiratorio, pues puede provocar una neumonía. Pero Haemophilus influenzae aparentemente ahora es lo más común, pero como les mencionaba, para USMLE sigamos con Pseudomonas como el número 1. Ahora una pregunta interesante. El mismo caso, ¿qué complicación pudo tener en las primeras 24 horas de vida? Me habla un paciente que me viene a los 3 años, pero me pregunta complicaciones en las primeras 24 horas de vida. Tengo opciones: neumonía, hilo meconial, diarreas y ITU, infección del tracto urinario. Hay que ser muy cuidadoso y cauteloso con este tipo de preguntas porque yo veo así, tengo neumonía por fibrosis quística. Es la complicación que yo esperaría encontrar, pero me da un detalle importante: en las primeras 24 horas de vida.
Lo más común en estos pacientes, recuerden que también hay afectación gastrointestinal por los cilios en la parte gastrointestinal, que causa un hilio. Entonces tiene un hilio meconial. Es mucho más frecuente que debutar con neumonía en las primeras 24 horas de vida. Y bueno, la infección del tracto urinario está como distractor. No tiene ninguna correlación con la fibrosis quística en las primeras 24 horas de vida. Ahora son preguntas un poquito más profundas. Si se dan cuenta, vamos un poquito más profundo en la enfermedad. La pregunta ahora es: ¿qué complicaciones a largo plazo espera encontrar en este paciente? Complicaciones a largo plazo: deshidratación, colitis ulcerativa, colecistitis, ceguera nocturna o trombosis venosa profunda. Aquí hay que ir un poquito a la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, un paciente que va a tener daño del páncreas, va a tener mala absorción y diarreas crónicas, y al tener mala absorción, diarreas crónicas, estos procesos de la enfermedad propia van a provocar que el paciente tenga una hipovitaminosis. ¿Cuáles son todas estas vitaminas que van a estar afectadas? Las vitaminas liposolubles, vitamina A, D, E y K. Entonces, si yo tengo déficit de estas vitaminas, ¿cuál complicación esperaría encontrar? Deshidratación, en un caso con una diarrea que está afectando mucho al paciente y no esté hidratándose, podría ser. Colitis ulcerativa, no veo la relación. Colecistitis, y podría ser, pero no veo una relación directa. Ceguera nocturna y trombosis venosa profunda. Si hablamos que tengo déficit de estas vitaminas, la ceguera nocturna está explicada por la hipovitaminosis A. Y debería ser lo contrario, porque si yo no absorbo vitamina K, los factores de coagulación dependientes de vitamina K deberían estar afectados y no debería ser un estado protrombótico, sino al revés, un paciente con tendencia al sangrado. Entonces, en este caso, la respuesta sería ceguera nocturna. Y no nos alarguemos más, vamos con la última pregunta. El mismo paciente, la pregunta de ahora es: ¿cuál es el paciente recibe Lumacaftor, Astroenam, Tobramicina y acitromicina en casa? Durante los exámenes de laboratorio se encuentra un hallazgo de creatinina elevada al doble de lo normal. ¿Cuál es el medicamento responsable de este hallazgo? Tenemos el Lumacaftor, Astroenam, Tobramicina y acitromicina. En las guías se utilizan inhalados el Astroenam y Tobramicina, que han demostrado ayudar al paciente como tratamiento de mantenimiento para reducir la colonización de bacterias patógenas en el tracto respiratorio. Lumacaftor, ya hablamos de cuál es el mecanismo de acción, pero no hemos tomado en cuenta los probables efectos adversos, porque todos los medicamentos pueden tener efectos adversos. La acitromicina se lo utiliza también, esta se lo utiliza oral, pero aparte de tener una acción bacterioestática, tiene una acción antiinflamatoria. Incluso muchos pacientes con COVID se los trató con acitromicina, buscando también este efecto antiinflamatorio sistémico. Entonces, tenemos como hallazgo de laboratorio una creatinina elevada al doble de lo normal. Entonces hay afectación renal, hay una azoemia. Y esto va a ser provocada por cuál de los siguientes medicamentos, o cuál es el más
probable que te cause este hallazgo de creatinina elevada. Lumacaftor, tanto Lumacaftor como Ivacaftor, estos van a elevar las enzimas hepáticas, pero es muy raro asociado con lesión renal. Y de estos 3 antibióticos, el más común sería este de aquí, que es un aminoglucósido. Y como ustedes saben, los aminoglucósidos tienen este efecto adverso de ser nefrotóxicos y ototóxicos. Entonces la tercera opción sería la opción correcta en este caso.